Todos nosotros en la vida, alguna vez o varias veces, hemos tenido miedos. Y posiblemente algunos lo sigamos teniendo. El miedo es una experiencia de vida. Y el miedo es la sensación de inseguridad ante un peligro que está próximo, que es eminente, ante un peligro que nos pueda suceder. Y el miedo da desconfianza. Desconfianza de las otras personas y también desconfianza de uno mismo. Y el Evangelio de hoy nos habla del miedo que tuvieron los apóstoles cuando vieron venir al Señor caminando sobre el agua. Y tanto fue el miedo que nos dice el Evangelio que se les embotó la mente. Y embotarse la mente quiere decir que se le tupe a uno la cabeza, se le tupe a uno la mente, se pone nervioso, ya no piensa bien, porque el miedo lo está dominando. Miren, nosotros experimentamos miedos por nuestras propias inseguridades personales, miedos tal vez por algunas experiencias duras y tristes que hemos tenido en la vida, miedo posiblemente por la falta de seguridad que da no tener un trabajo, miedo por la pandemia y miedo por distintas situaciones. Y hoy la palabra nos invita a tener sentimientos contrarios al miedo. El miedo no da confianza. Y hoy el Señor nos invita a la confianza de saber que Él va con nosotros. Esta barca que estaba en medio del agua agitada, pues representa a la iglesia, nos representa a nosotros, que a veces somos miedosos, que a veces somos desconfiados. Representa a la iglesia que en ese tiempo estaba siendo perseguida y naturalmente los cristianos sentían miedo de la persecución y de la muerte que les podían dar. Y el Evangelio anima a tener puesta la confianza en el Señor, para tener seguridad de saber que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, y aquello que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el Señor lo cumple. Pero hay que tener fe. Y la fe no es cuestión simplemente de creer en Dios así nomás, porque cree el matón, cree el asesino, cree el narcotraficante, cree el político corrupto y mencionan a Dios como que si fuera un chicle que tienen en la boca. Se trata en la fe de creerle al Señor y seguir nuestra vida. Seguir nuestra vida de amor y de lucha por la gente. La primera lectura hoy nos ha iluminado que aquel que está en la verdad es aquel que ama.
Y el que ama está en Cristo. Y por eso el cristiano es aquel que a lo largo de su vida va alcanzando la estatura de Cristo Jesús, es decir, va adquiriendo los propios sentimientos de Jesús y que ama y que sirve a todos. En medio de una sociedad miedosa, espantada, nosotros los cristianos tenemos que dar testimonio de confianza, testimonio de seguridad, testimonio de lucha para ayudar a los hermanos, especialmente aquellos que más sufren. Guatemala necesita de tanta liberación de una pobreza extrema, porque los ricos y los políticos han hecho piñata de nuestra Guatemala y han convertido a Guatemala en un país desigual por la injusticia y la corrupción. Y el cristiano es aquel que en lo ordinario de su propia vida va luchando por hacer el bien, va luchando por la justicia no siendo injusto, va luchando por la verdad no siendo mentiroso y dando testimonio de la verdad. Y la gran verdad es la verdad del amor. Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, nos dice la palabra hoy, y no ama a su hermano a quien está viendo en su necesidad, no puede llamarse cristiano. Y no puede llamarse cristiano porque no es cristiano. El cristiano lo muestra con su vida, con su confianza en Dios, con su sentido de justicia, con su sentido de verdad, con el sentido de solidaridad, ayudando a los que están en situaciones muy difíciles. Y es ahí donde vamos a ir perdiendo el miedo. No nos desanimemos. Y si tenemos experiencias tristes en la vida que todavía nos da miedo algunas cosas, confiemos en Dios. Venzamos el miedo y seamos también prudentes. El chucho no regresa por otro riatazo. Nosotros somos bien brutos a veces, porque no aprendemos. Nos ha llevado tantas veces los grandes problemas y volvemos a meternos en los grandes problemas. ¿Por qué? Porque no entendemos. Tenemos la mente, que nos dijo el Evangelio de hoy, embotada, tupida, y ya no pensamos bien. Que el Señor nos clarifique, que el Señor sea nuestra fortaleza. Y recuerden aquello que dice San Pablo, y él fue perseguido, estuvo en la cárcel, murió martirizado. Dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me reconforta.